Bien, hablar del pan de cazón es nuestro platillo emblemático para Campeche y para los campechanos. Tanto es así que tenemos un dicho que menciona: más campechano que el pan de cazón. Y este platillo tiene a lo largo de la historia y el desarrollo del estado muchas posibles historias de cómo se fue consolidando. Principalmente, pues obviamente el producto que nos representa del mar junto con otras variedades de frutos del mar, pues tenemos el cazón. El cazón, que en realidad es un toyo, es una cría de tiburón que se da en el mar de Campeche, de los tipos de tiburones que nosotros consumimos en el Golfo de Campeche, ¿no? Y además se escogen 3 variedades de las cuales se puede elaborar este pan de cazón, que es con la variedad de cajetón, el tuzún, el pech, y bueno, son los que se prefieren para elaborar este platillo tan emblemático. Este es Campeche, señores, la tierra del pregonero. Se levanta con el sol y se oye con los luceros. Este es Campeche, señores, la tierra del pregonero. Se levanta con el sol y se oye con los luceros. ¿Desde dónde viene o desde cuándo se prepara? Bueno, posiblemente haya tenido diferentes momentos de evolución desde la época prehispánica hasta nuestros días, aunque no hay datos arqueológicos que realmente nos digan que se consumía el pan de cazón en la época prehispánica. Lo que sí se sabe era el consumo que tenían los mayas hacia el cazón y bueno, que consumían alguna variedad de bollos o de bolas hechas con masa. La tortilla no existía durante la época prehispánica en la cuestión de los mayas, sino llega posterior a la colonia, lo que nos dice que el pan de cazón apareció posiblemente después de la conquista o llegada a la conquista de los españoles. También así tenemos que tiene un marcado punto o acento de la cocina caribeña en su presentación. Vamos a preparar nuestro platillo emblemático de Campeche, el pan de cazón. Ya tenemos los ingredientes elaborados, como los frijoles refritos, que ya se elaboraron, importante que son frijoles que se comieron en el día lunes y que posteriormente se prepararon para otras elaboraciones. Tenemos nuestro cazón que ya fue hervido, ya está desmenuzado y bueno, ingredientes extras que necesitamos son para decoración chile habanero, en este caso ya lo tenemos asado, un aguacate de la zona o de Campeche, conocido como aguacate mantequilla. Al rato vamos a hablar un poquito de él para que vean por qué se denomina así. Y obviamente nuestras tortillas que ya tenemos hechas aquí en nuestro LEC, que es un recipiente especial que se utiliza aquí en nuestra región para mantener calientes y frescas las tortillas. Bien,
vamos a pasar a elaborar nuestro platillo. En esta ocasión, nuestro pan de cazón lo vamos a elaborar de 3 capas o de 3 niveles, que es lo más común encontrar en el estado y en la región de la península. Antes vamos a mezclar el frijol con el cazón y posteriormente vamos a empezar a elaborar una especie de torre o una especie de lasaña, que es lo que le da el nombre famoso y reconocido al pan de cazón. Vamos a revolver nuestro cazón con el frijol. Como están viendo, es algo muy sencillo una vez que tenemos todos los ingredientes elaborados y reservados. Mantenemos aquí a un lado y vamos a escoger nuestra tortilla. Vamos a colocar una tortilla y vamos a poner un poco de nuestra mezcla de cazón con el frijol. La vamos a untar. Y bueno, recuerden que se llama pan de cazón no precisamente porque lleve pan o porque esté elaborado con algún producto de trigo, sino porque durante la época colonial la tortilla, a la llegada de los españoles, fue reconocida como un pan y obviamente pues fue conocida mucho tiempo como el pan de México. Vamos a colocar otra capa. Tenemos aquí, vamos a aplastar muy bien. Colocamos un poquito más de la mezcla del cazón. Vamos a esparcir muy bien. Y finalmente vamos a colocar otra tortilla más, aplastando. Y tenemos nuestro pan de cazón ya elaborado, y lo que seguiría es la parte más importante de nuestro platillo, que es lo que le va a realzar el sabor, que es la salsa. Linda tierra mía, donde yo nací, donde yo crecí. Linda tierra mía, que me vio nacer. Bien, ¿qué es el pan de cazón? Para poder entender cómo se ha resultado este conjunto de platillo al final que nosotros degustamos. El pan de cazón es una variedad de torreta o una especie de lasaña, por así decirlo, de tortillas de maíz que se hacen a mano de preferencia o que se consiguen ya obviamente de algún tipo de fábrica, pero se prefiere usar una tortilla hecha a mano que necesita crear además algo que en maya se le conoce como pencuch. ¿Qué es un pencuch? Se infla la tortilla, se hace una especie de ollejo y entonces se corta, se abre a la mitad y se rellena. ¿Y cuál es el relleno? Es la mezcla del cazón que ha sido hervido o que ha sido guisado y se revuelve con un frijol especial que se elabora los lunes. En Campeche, como en la península, existe un calendario, un semanario de cocinas donde el lunes principalmente se consume el frijol con puerco, que posteriormente, al no acabarse, se empieza a seguir guisando en diferentes maneras hasta obtener un frijol refrito, que es el que se utiliza para el pan de cazón. Y bueno, hay dos opciones de pan de cazón. Siempre hablamos de Campeche fuera de las murallas y hablamos de Campeche dentro de las murallas. Dentro del Campeche, fuera de las murallas o extramuros, el pan de cazón se opta por prepararlo con el frijol, como lo mencionamos, refrito, y se revuelve el cazón fresco o asado, que también se puede consumir en Campeche y se puede conseguir en estas presentaciones, y se mezcla solamente y se rellena y finalmente se corona o se salsea con algo que nosotros conocemos como chiltomate, y un poquito más adelante hablaremos sobre él. Esto es en la cuestión de fuera de los muros de la ciudad principal, en el centro del estado, ¿no? En la ciudad de San Francisco de Campeche. Pero dentro de los muros o dentro de la muralla hay un refinamiento de esta cocina, a lo que en algún momento José Vasconcelos llegó a denominar como la mejor cocina de México. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que el pan de cazón sigue casi la misma regla, pero la diferencia está en que el cazón
no se consume solamente hervido y desmenuzado, sino que se guisa. ¿Y con qué se guisa? Pues con un sofrito que puede ser la misma salsa de chiltomate o un sofrito que lleva tomate, cebolla y chile dulce, que es un chile especial de la región que no se consigue en otras partes de México y que su sabor más allegado o más apegado o similar sería un pimiento morrón verde. Entonces se prepara este sofrito, se incorpora el cazón, pero lo importante es el toque de manteca que lleva para bajar el sabor tan fuerte que pudiese llegar a tener el cazón, y al final se remata con un chorrito de aceite de oliva. Aquí vemos el refinamiento de la cocina que tenemos en Campeche, en especial en esta región de Intramuros o en la cocina dentro de la muralla. Y bien, se hace la tortilla, se abre el ollejo del pencút, se rellena y finalmente se ponen 3 capas, y por último tenemos, como lo mencionamos hace rato, que se salsea con el chiltomate. ¿Qué es el chiltomate? El chiltomate es una salsa que tiene orígenes prehispánicos. El tomate es de origen mexicano y se consumía en la época prehispánica. Y bueno, es un hervido original de los tomates con algunas variedades de cebollas originarias de esa época. Actualmente es el tomate hervido con el cazón, el epazote, que es la hierba de olor o el quelite de preferencia que se tiene en la península para aromatizar y saborizar casi todas las comidas. Entonces se hierven estos productos y posteriormente vemos el refinamiento de esta salsa. En la época prehispánica solamente servía, o posiblemente solamente servía, hasta que el tomate y la cebolla se deshacía o se molía de alguna manera con alguna ayuda de alguna mano o una piedra, y entonces teníamos una salsa burda. El refinamiento de nuestro chiltomate llega en la época del siglo XVIII, en el intercambio del Caribe a través de la cuestión de las azucareras, y en especial con la cuestión de los intercambios que teníamos por Nueva Orleans, Estados Unidos, hacia Campeche, que éramos uno de los primeros puertos del país. Y entonces esta salsa se refina. ¿Qué sucede? Pues tenemos esta mezcla del Caribe con la cocina negra y francesa, y entonces en Campeche sucede lo mismo. ¿De qué manera? La salsa deja de ser tan burda, el tomate deja de estar solamente desmenuzado o despedazado y empieza a molerse, o más actualmente a licuarse, lo que después lleva a una fritura con manteca, lo que hace que el color y el sabor de la salsa sea más fino y que la textura final sea lo más parecida a un coulis o a un puré. Por eso es que tenemos un platillo muy refinado en texturas, en formas de elaboración y también en cuestiones de sabores. ¿Desde cuándo se consume? Dijimos, no podemos saber. Sin embargo, hay una relatoría de Desiré de Charnat en el siglo XIX, principios del siglo XIX, que menciona que cuando él vino a sus viajes a la península de Yucatán, encontró una preparación muy curiosa en donde los campechanos, obviamente de la costa, transformaban la carne de un toyo, que es el cazón, este pequeño tiburón, que era muy burda, porque si hemos tocado la piel del cazón es muy áspera, lo transformaban en un platillo tan delicioso y tan especial que los oriundos denominaban pan de cazón. Entonces, desde esta época, al menos tenemos a principios del siglo XIX, una relatoría que dice que el pan de cazón es originario de Campeche y que, bueno, este tipo de personas o de personajes que venían a conocer la península para hacer las expediciones, lo encontraron aquí específicamente. Campechito delicioso, con su bellísimo mar, sus castillos, sus murallas, eso nunca los puedo olvidar. Vámonos a Campeche, tierra de promisión. Vámonos a Campeche, donde más brilla el sol. Vámonos a Campeche.
La salsa de chiltomate es importante que vean la textura que tiene. Es una especie de puré o, como se le conoce en Francia, una especie de coulis. Esta salsa es la que le va a dar el sabor especial al final a nuestro pan de cazón. Es esta parte caribeña que tiene nuestro platillo. Vamos a esparcir la salsa, dejamos que caiga. Suficiente y basta, porque es lo que más sabor le da a nuestro platillo. Si se dan cuenta, es una salsa espesa, con consistencia, que tiene muy poca cantidad de líquido al finalizar su cocción. Y para decorar nuestro platillo, vamos a utilizar nuestro aguacate mantequilla. Y se llama mantequilla porque la textura es muy suave, como si estuviéramos comiendo en realidad un trozo o un pedazo de mantequilla. Y es nuestro aguacate de la región. Es un aguacate muy especial, es muy diferente al aguacate que hay en todo México y bueno, es propio de nuestra región. Vamos a cortar unas pequeñas julianas para poder colocarlo. Cortamos bien, vamos a hacer una especie de abanico que vamos a colocar sobre nuestro pan de cazón. Y para terminar la decoración de nuestro platillo, es muy tradicional colocar siempre un chile habanero asado para las personas que gustan de comer algo picante. Es un sabor muy especial que le complementa y resalta en general en nuestras papilas gustativas el cazón, el tomate y obviamente el aguacate. De esta manera tendremos así nuestro platillo emblemático, el pan de cazón campechano. Y como decimos en Campeche, más campechano que el pan de cazón. En Campeche tenemos un día especial para consumirlo, aunque lo podemos encontrar todos los días o la gran parte del año en los restaurantes y en las casas de los campechanos. Se tiene dentro del semanario que habíamos mencionado al principio un día principal para el pan de cazón, que es el día viernes, que se consume o pan de cazón o alguna variedad de pescado propio de nuestra región. Así es que tenemos nuestro pan de cazón, que es tan especial y tan delicioso y que obviamente los invitamos, vengan ustedes a disfrutar y a pasar en Campeche una experiencia gastronómica maravillosa.